Buenas tardes, mi nombre es Carly Cache. En esta exposición vamos a ver los principios de la hidrostática enfocados en Pascal y Arquímedes. Para entender los dos principios tenemos que entender con qué trabajan los fluidos. Ellos se clasifican en dos. Tenemos los gases, que se caracterizan por ser altamente comprensibles. Esto implica que carece de un volumen definido. Al aplicarle una fuerza externa, el volumen que ocupan se reduce de manera significativa. Como dato técnico, al ser forzadas, las moléculas del gas se aproximan entre sí, lo que provoca un aumento proporcional de su densidad. En segundo tenemos los líquidos. A diferencia de los gases, los líquidos son prácticamente incomprensibles. Esto significa que adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero mantienen un volumen constante y definido. Su principal característica es el principio fundamental de la presión en la hidrostática. A continuación definiremos las variables. Número 1. Densidad. La densidad, representada por ρ, se define como la masa por unidad de volumen. Se lee ρ igual a m sobre v. Es una propiedad intensiva, por ello un objeto de acero y uno de madera, del mismo volumen, poseen densidades distintas. Segundo, presión. La presión se define como la fuerza ejercida sobre una unidad de área. Se lee P igual a F sobre A. Es inversamente proporcional al área. Un ejemplo claro es la diferencia de presión entre un zapato plano y un tacón de aguja. Tercero, presión hidrostática. Finalmente, la presión hidrostática está dada por profundidad del fluido. Se lee P igual a ρ por G por H. Según la paradoja de Stevin, la presión en el fondo de un recipiente depende únicamente de la densidad del líquido y de la profundidad, siendo irrelevante la forma del recipiente. De ahí, en los vasos comunitales, el nivel del líquido sea el mismo. Con estas bases, procederemos a analizar los principios. El principio de Pascal establece que toda presión ejercida sobre un líquido encerrado se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. Ejemplo, una prensa hidráulica. Consta de dos embolsos de diferente área, A y A, conectando por un líquido. Fórmula: F minúscula sobre A minúscula es igual a F mayúscula sobre A mayúscula. Esto significa que una fuerza pequeña, F aplicada en el embolo pequeño, se transforma en una fuerza grande, F en el embolo grande. Dinámica de energía. Es importante destacar que el trabajo se conserva. El embolo pequeño recorre gran distancia, mientras que el embolo grande se desplaza a una distancia mínima. El volumen del fluido desplazado es el mismo. El principio de Pascal se aplica en sistemas donde requiere transmitir o multiplicar la fuerza. En los frenos hidráulicos, la presión del pedal se transmite constantemente para detener el vehículo. En maquinaria pesada, como el gato hidráulico, una fuerza pequeña permite levantar grandes pesos. Tenemos el principio de Arquímedes. Este principio nos dice todo cuerpo sumergido experimentar un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. La fórmula es E igual a la densidad del flujo por gravedad por volumen desalojado. Esto quiere decir que el empuje depende de qué tan denso sea el líquido, de la gravedad y de cuánta agua movió el objeto. El mejor ejemplo es un barco, que pesa mucho, pero no se hunde. ¿Por qué? Porque tiene una forma hueca, encierra mucho aire. Eso hace que en promedio pese menos que el agua, y por eso el empuje del agua logra sostenerlo. Cuando el empuje y el peso se igualan,
el barco flota. Dos aplicaciones del principio de Arquímedes: los submarinos suben y bajan llenando o vaciando tanques de agua para cambiar su densidad. Los densímetros miden la pureza de líquidos como alcohol o aceites, según cómo flota. Presento mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.